El tacto vaginal es posiblemente uno de los procedimientos médicos de evaluación en el contexto del embarazo más susceptible a la subjetividad y con variaciones muy importantes muchas veces entre un observador y otro con la misma paciente. Quiero enfocarme específicamente en este video en el estudio de la dilatación cervical en el tacto para poder establecer un parámetro lo más cercano posible a la realidad y que pueda ser reproducible entre un observador y otro para poder atender a una paciente en el periodo de lo que es el trabajo de parto, fase activa, de una manera adecuada para posteriormente tener las menores complicaciones posibles. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y el día de hoy les doy la bienvenida a mi canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El tacto en el contexto de la evaluación de la mujer embarazada que se encuentra alrededor del trabajo de parto, ya sea en la fase latente, la fase activa, que nos va a permitir hacer un diagnóstico en qué fase del trabajo de parto se encuentra, cuántas dilataciones tiene, para poder monitorizar el trabajo de parto. Este es un parámetro que se presta mucho a la subjetividad y a variaciones entre cada uno de las personas, de los médicos, de las enfermeras, de las obstetrices que evalúan a una paciente. Y tiene mucho que ver con esta subjetividad. Hacemos un tacto y utilizamos términos como por ejemplo permeable a 2 dedos, permeable a 1 dedo, y resulta que anatómicamente cada individuo tiene un grosor distinto en cada dedo, ¿ok? Puede tener mayor o menor distancia entre el borde de un dedo y otro, por lo que hablar de permeabilidad con respecto a los dedos es muy subjetivo y va a depender del grosor de los dedos de cada operador. En caso, por ejemplo, existen casos en los cuales los dedos son tan gruesos, donde existe un observador que hace un tacto y tiene, según su percepción, 2 dedos de permeabilidad, pero viene la otra persona que tiene los dedos muy gruesos y tiene 1 dedo de permeabilidad. Por lo que esto hace muy subjetiva y muy poco certera la medida. Por lo que debemos de alguna manera tratar de emplear estrategias para unificar y poder establecer de manera más exacta posible la dilatación cervical. Y para ello debemos emplear medidas estándar establecidas, que son los centímetros. Y de esta manera es como se explica todo el trabajo de parto, inclusive la fase latente y la fase activa. Se explica en toda la literatura y los protocolos, todos los protocolos internacionales, en función a centímetros y no a permeabilidad de los dedos. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la OPS y el Centro Latinoamericano de Perinatología, CLAP, idearon un sistema, que es este que tengo acá, que ellos le colocaron por nombre dilatómetro. El dilatómetro no es más que una plantilla con unos agujeros, unos círculos y unas aperturas que tienen los centímetros que nosotros vamos a establecer en la dilatación cervical. Aquí podemos ver que tenemos este círculo que representa 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7, 8, 9 y 10 centímetros. De tal manera que nosotros podamos practicar y poder introducir nuestros dedos y poder establecer en realidad cuántos centímetros de dilatación tiene la paciente cuando yo introduzco el dedo, cuando yo lo separo, ¿ok? De tal manera de poder estandarizar y hacer más eficaz y más objetiva la medida de la dilatación cervical. Esta plantilla nos permite introducir nuestros dedos. Y el primer tip que le voy a dar es que debemos medir siempre el borde externo de cada dedo, ¿ok?
ese borde externo es el que vamos a colocar a cada lado del borde del círculo que vamos a medir. Entonces colocamos, por ejemplo, de esta manera el dedo en el primero de 2 centímetros y vamos a ver que en mi caso 1 centímetro entra un dedo, ¿verdad? Prácticamente con muy poca espacio, vamos a decirlo así. Por lo que yo sé que cuando yo haga el tacto vaginal y la paciente tenga un dedo permeable, yo no voy a presentar el caso, ni le voy a decir a mi compañero, la paciente tiene un dedo permeable, sino le voy a decir que la paciente tiene 2 centímetros de dilatación. En el caso de los 3 centímetros, de igual manera, introducimos los dedos, ambos bordes, y en el caso de mis dedos, podemos establecer que al entrar los 2 dedos de manera justa, estamos hablando de 3 centímetros de dilatación. Entonces, en este caso, yo no voy a presentar el caso diciendo, la paciente tiene o la paciente está permeable a 2 dedos. No, en este caso, con propiedad voy a decir, la paciente tiene 3 centímetros de dilatación. Y en la medida que vayamos practicando en el dilatómetro, vamos a ir haciendo una conexión entre la mano, la parte muscular y el cerebro y la memoria, lo que algunos denominan memoria muscular, de tal manera de poder establecer de manera lo más fidedigna posible cuánto tengo que abrir y esa apertura, cuántos centímetros van a establecerse. Aquí tenemos, por ejemplo, los 4 centímetros, los 5 centímetros, y vean que cada vez vamos haciendo mayor abertura. Y esto nos va a permitir de una manera bastante exacta el poder establecer las dilataciones que realmente tiene la paciente. Si la paciente tiene 8 centímetros de dilatación, yo sé que al hacer la apertura voy a tener 8 centímetros de dilatación. Cuando tenga 10 centímetros, es decir, la dilatación completa, y yo hago el tacto, voy a tener una apertura máxima, en el caso mío, una apertura máxima, y en ese caso establezco que la paciente tiene 10 centímetros de dilatación. La única manera de poder ser precisos a la hora de realizar un tacto es practicando. Es decir, este instrumento nos permite, si se quiere, todos los días, varias veces al día, de ser posible, practicar y establecer esa memoria muscular que nos permita la percepción de la dilatación cervical. Yo les recomiendo que cada vez que utilicen este instrumento lo hagan con los ojos cerrados, una vez que establezcan su memoria muscular, para poder ir estableciendo los centímetros de dilatación y usted poder de alguna manera extrapolarlo hacia el momento en que vaya a examinar a una paciente, pueda realizar el tacto y, teniendo ya la práctica y la memoria muscular, poder establecer la dilatación lo más cercano posible a la realidad. Porque esto va a permitir no solamente hacer un diagnóstico adecuado del momento del trabajo de parto, si la paciente está en fase activa o fase latente, sino que también va a permitir una monitorización adecuada de la fase activa del trabajo de parto, un diagnóstico correcto de la dilatación completa, para que todo fluya de manera adecuada y podamos tener un proceso del parto lo más fisiológico posible, con la menor cantidad de complicaciones posible. Hemos visto muy frecuentemente que pacientes que se complican sencillamente por un diagnóstico inadecuado de lo que es la fase del trabajo de parto en que se encuentra. La paciente se diagnostica como fase activa y resulta que está en fase latente, entonces se prolonga el trabajo de parto y esto hace que se diagnostique de manera errónea una fase activa prolongada por algún motivo. De igual manera, la monitorización, sobre todo cuando hay varios observadores que hacen el tacto, entonces uno hace el tacto en un momento, a las 4 horas otra persona lo hace y refieren que tiene la misma dilatación, y no es así. Lo que pasa es que por esta discordancia y muchas veces poca práctica en lo que es la dilatación cervical, cometemos ese tipo de errores entre operadores o entre observadores, que más que ser un error es algo que cada uno tiene una forma distinta de medir de manera subjetiva, y eso trae como consecuencia que la dilatación cervical sea evaluada de manera inadecuada, aumentando la posibilidad de
tener complicaciones durante el monitoreo del trabajo de parto. Yo les voy a dejar esta plantilla, la voy a tratar de sacar que ustedes la puedan imprimir en PDF y tenerla para que ustedes la puedan de alguna manera sacar en un material. Les recomiendo que sea un poquito duro, puede ser un cartón, y abrirle todos los círculos y todo lo que son las dilataciones para que ustedes puedan practicar todos los días haciendo tacto. Usted, estudiante de medicina, médico general, médico rural, enfermera obstetriz, comadrona, dula, cualquier persona, enfermera, cualquier personal de salud que estén bien atender a la mujer embarazada en el periodo del parto. Esta es una herramienta realmente útil para poder sincerar y objetivizar la medida de la dilatación cervical, posiblemente el parámetro de todo lo que es la evaluación del trabajo de parto de la mujer embarazada que más tenga variaciones entre cada uno de los observadores, porque no se establecen parámetros precisos y no se utilizan, no se emplean este tipo de métodos para poder aprender a medir de manera exacta la dilatación cervical. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.